quería preguntarte para que la gente sepa tu trayectoria profesional, de dónde surges o cómo fueron los pasos que tú tomaste hasta el momento en el que estás ahora, ¿no? Que es pues una trayectoria ya extensa, de dedicarte al tatuaje. Por ejemplo, tú antes me has dicho, antes de grabar, que eres de Murcia, de toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida. Claro. Yo, pues nada, de muy pequeña he dibujado, es algo que siempre he tenido como dentro, por así decirlo, lo que más me ha motivado. Y bueno, pues estudié Bellas Artes en la Universidad de Espinardo y tuve el tatuaje también un poco como hobby. Ujú. Tuve la suerte también de tener gente en mi adolescencia que se dedicaba a ello, las tenía cerca, entonces pues lo conocí a raíz de eso. Qué guay. Supongo que empezar en el mundo del tatuaje es complicado, ¿verdad? Sí, más en aquellos años era bastante más difícil que ahora, sí. Mm. Era todo muy hermético, a la hora de comprar material, de saber el funcionamiento de las máquinas. Sí, sí. Sí, Incluso me puedo llegar a imaginar que la barrera de entrada para dedicarte al tatuaje también es algo que es difícil de saltar porque digamos que hay mucho o se habla mucho de tener el higiénico sanitario, tener un ujú, estudio, ¿no? Ser pues autónomo, autónoma, ir a un sitio a tatuar, conseguir tus clientes. Imagino que es un proceso bastante complejo de asentarse, sí, ¿no? Lo digo totalmente. porque conozco gente que está empezando en el mundillo del tatuaje y tal, que pues, ya practicar, ya solamente aprender a la técnica con la máquina y con la piel sintética y todo eso, ya es complicado. Sí, es arduo, es arduo. Es un Sí. camino complicado, sí. Tanto ya que ya que es una práctica más o menos ética, pero es verdad que luego hay gente que en su casa se monta ahí 4 cositas y empieza a tatuar, que es una manera de algunas personas de poderse iniciar, porque es verdad que cumplirlo todo a rajatabla a nivel legal. A ver, los comienzos de todo el mundo ha sido así. O sea, es que es así. O sea, tú y más antiguamente donde no había tampoco tanta opción, no había tanta apertura a la hora de ser aprendí en una tienda o lo que sea. Al final la gente pues se dedicaba a tatuar a sus amigos en Ya, casa y a la gente que se prestara. claro. Y ya pues poco a poco, siempre con respeto, haciendo cosas pequeñas, no como otras cosas que se ven, ¿no? Gente que se lanza a hacer de repente un realismo. O sea, teníamos como un respeto real por hacer las cosas bien. Al final es Claro. algo para toda la vida. Lo único, yo creo. Sí, Que sí, sí. existe el láser, ¿eh? Existe Tampoco es existe el para toda láser. la vida. La verdad es que sí que es un tema delicado y complicado el estar aprendiendo a tatuar y decir, va, voy a hacerte una pieza, voy a hacerte algo. Sí, Porque es que al final, no sé, tiene que haber como mucha confianza entre las dos partes de decir, oye, si la lío, sabemos lo que hay, ¿no? Tengo que practicar de alguna manera. Porque sí, puedes practicar. He visto gente que tatúa frutas y piel sintética, piel de cerdo y ujú, cosas así. claro, Pero claro, pero no es lo mismo que tatuar piel. Es que es otra movida. Es una cosa que totalmente sí o sí tiene que diferente. ser distinta, ¿no? Es verdad que, pues bueno, sí, antiguamente yo cuando empecé era en piel de cerdo, de hecho cogíamos las orejas y todo eso y las tatuábamos, Hmm, pero era más que nada por controlar el peso de la bobina, o sea, eran máquinas también más pesadas, que ahora pues existen los pen y cosas que son mucho más volátiles, por así decirlo, hmm, y entonces pues claro, era el primer paso como para que tú vieras cómo podías pues, manejar un poco la línea con ese peso. Evidentemente, cuando lo llevaba a la práctica, lo suyo o la humildad sería pues coger a tus amigos, familiares o gente que le pudiera hacer cualquier cosa sin una repercusión. claro. Ah, Claro. tampoco vamos a hacer el primer tatuaje en la frente, o sea, hay que tener un poco de Claro, o sea. discreción, algo pequeñito, algo Sí, sencillo, ¿no? totalmente, Sí, sí. pero ya, claro, yo, al final, la gente que tiene un tatuaje, o sea, un estilo de tatuaje complejo y elaborado, la Ujú. admiro mucho porque lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta ese punto. Porque claro, si empiezas haciendo cosas muy sencillitas, muy pequeñas, tienes que ir subiendo un poco a poco el listón, cada Claro. vez un poco más, ¿no? Sí, hombre, ese sería lo ideal. No todos los comienzos de todo el mundo es así, por desgracia, Ya. pero lo ideal es, pues si yo empezaba pues con letras chinas, por ejemplo, ¿no? Que era pues algo que tú podías hacer la línea y luego rellenar en el caso de que, pues o que al rellenar no tuviera ningún tipo
de error. Ya. Siempre podías tapar un poquito lo que... ¿no? Y ahí vas prolongando un poco a más complejo. Claro. Pero eso eran años. O sea, Sí, porque el mundo del tatuaje ha cambiado mucho desde muchísimo. entonces hasta ahora, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué cosas tú crees que nota? Bueno, lo primero es que yo creo que se ha empezado a normalizar mucho el hablar del tatuaje y que ya no está tan mal visto. Sí, yo creo que todo ha tenido cosas positivas y negativas. Evidentemente, yo creo que como todo en la vida. O Sí. sea, tiene cosas muy positivas en cuanto a que ha salido muchas más formas de trabajar el tatuaje, aparte de los estilos ya clásicos que había. La gente pues ha ido como llevando también esto un poco a lo que sería como el tatuaje de autor, ¿no? Ujú. El poder enseñar tu tipo de dibujo y plasmarlo. Y bueno, otras pues que yo creo que con las redes sociales también como que se ha banalizado ese respeto hacia la piel, es todo muy, muy ficticio, ¿no? Sí. Donde parece que ser tatuador es ser rico, o tener un Lamborghini, o tener, Sí, no sí, sé, sí. beber morchandón por la mañana, pero es todo lo, o sea, si tú tratas esto realmente con humildad, es un trabajo que no tiene nada que ver con todo eso. Con lo que De hecho, es lo parece. que hablábamos, somos autónomos, ¿sabes? Sí, sí, En o sea, España. sí que ya por hecho de ser autónomo ya peligro, pero bueno, sí, claro. Sí, exactamente. Sí, que las cosas no son como la gente muchas veces se piensa, ¿no? No, las redes sociales son es un mundo bastante ficticio, además. Sí, sí, pero es verdad que con gente como Ganga Tattoo y gente así que tiene como mucho tiro, la gente se piensa que los tatuadores, efectivamente, la mayoría son ricos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Exacto. Vale, pues quería, ya que hemos hablado un poco de tus orígenes y tal, bueno, antes de pasar a eso, quería preguntarte, bueno, lo hemos hablado fuera de cámaras, pero para que quede aquí también, si crees que estudiar Bellas Artes y tal te ha servido a día de hoy para tu experiencia o para experimentar o para llegar al punto, porque tú tienes un estilo de tatuaje muy reconocible, tú tienes un estilo de autor. Sí. Entonces, quería saber si todo eso ha ido sumando hasta que tú has alcanzado ese estilo. Bueno, a ver, Bellas Artes es verdad que tuve un sentimiento un poco agridulce, porque al final cuando tú sales de ahí, es lo que te comentaba, salía un poco como, vale, he tocado muchas cosas y a la misma vez no sé nada real de todo, ¿no? Entonces, Sí. es verdad que salí ahí como un poco con esa sensación. A día de hoy, ya después de todo el transcurso, sí me he dado cuenta que me ha servido sobre todo para conocer muchos materiales, muchas formas de, a día de hoy, llevar como mi mundo a esos formatos. Pero es verdad que lo que me ha dado realmente como ese estilo y tal es el dibujo, que es lo que siempre he tenido yo como más Sí. propio, ¿no? Más lo que más siempre me ha gustado. Y es verdad que el tatuaje es algo que me ha dado, ¿cómo decirlo?, el impulso como para buscar todo eso, ¿no? El estar centrada en cada vez llevar pues, los proyectos que me ofrecían, ¿no? A llevarlo un poco a A tu algo más estilo. propio, claro. A tu estilo, sí, claro. Porque consideras que el tatuaje desde la primera vez que empezaste a verlo y a decir, yo me puedo dedicar a esto, ¿crees que fue así de fortuito o fue más como un proceso de, me podría dedicar a esto, pero no lo tengo tan claro, voy a probar con esto y al final la vida te ha reconducido hacia el tatuaje? ¿Cómo crees que ha sido? Sí, a ver, yo realmente cuando empecé a tatuar me dio la oportunidad Carmela, que es una buena amiga mía, que tenía un estudio ahí en calle Sagasta. Y bueno, es verdad que el tatuaje para mí en ese momento, que yo era muy joven, era un método de sacar dinero. A la misma vez también estaba en la hostelería para poder cubrirme la carrera, Claro. los materiales y todo lo que suponía. Entonces, en una primera instancia fue como, bueno, no deja de ser algo artístico o con el que yo pueda aprovechar el dibujo, Claro. pero era realmente en fin económico para poder dedicarme a estudiar lo que tenía que estudiar. Sí. Sí, es verdad que cuando terminé la carrera y vi un poco la bolsa o lo que tal, dije, vale, a mí realmente lo que siempre me ha gustado después también de estudiar la carrera ha sido el dibujo siempre, pues algo donde yo pueda, pues, seguir teniendo esos momentos de dibujar y todo eso me lo ha permitido el tatuaje. Claro. Voy a ver qué tal.
Es que la gente muchas veces se olvida, yo creo que se romantiza mucho este tipo de trabajos. O yo creo que en general la figura del artista, ¿no? Sí. Y es que muchas veces yo creo que se romantiza el hecho de, bueno, hace tatuajes o hace obra de autor propio. Entonces le tiene que ir muy bien y es verdad que la mayoría de gente en sus inicios muchas veces por una cuestión pasional, por supuesto que lo hace por una cuestión pasional, pero también tiene que influir el aspecto económico, porque efectivamente si te tienes que pagar una carrera, tienes que pagarla, y si tienes que pagar un alquiler, tienes que pagarlo, y comer y las necesidades básicas las tienes que cubrir. Entonces es una especie de tira y afloja entre la pasión que a uno le mueve con la necesidad de sobrevivir mínimo, ¿no? Totalmente. Que luego el negocio puede ir genial y puede ir súper bien y puede desencadenar en algo grande. Pues sí, perfectamente. Pero hay que entender de que por mucha pasión que tengas hacia algo, tienes que buscar el aspecto económico, aunque sea para sobrevivir, Totalmente. ¿no? Pues si no, compaginarlo con otro trabajo. Que yo conozco mucha gente que incluso, gente que le va aparentemente bien, pero bien, ¿eh? Que luego tiene un segundo trabajo porque los resultados económicamente no son como parece. Claro, es complicado. Ya te digo, ser autónomo en España y cubrir todo lo que tenemos que cubrir y es en muy 2026 complicado. Subiendo la cuota. Claro, yo me acuerdo que yo trabajaba en la hostelería también la misma vez que tatuaba. Y cuando ya pude invertir eso, decir, vale, me planto en esto, aunque mi sueldo tampoco sea muy grande, pero voy a intentar enfocarme 100% a ver si esto me lleva realmente a donde yo quiero. Sí. Bueno, pues lo pude invertir, pero ya te digo, es algo que es verdad que me gusta porque me permite jugar, experimentar y todo eso, y yo es verdad que a día de hoy no lo cambio, esa libertad, esa motivación y el crecer, pero es complicado también, o sea, nada, si yo lo pienso y digo, si no me gustara tanto el dibujo, seguramente no estaría aquí, es complicado. Es muy complicado. Y también mantener la motivación, ¿no? Totalmente. Porque al final tatúas, pero mantener el hilo de todo, seguir con el emprendimiento, es complicado. Claro. Es un desafío. Totalmente. Yo cuando empecé en el mundillo del emprendimiento pensaba que emprender era otra cosa. Yo creo que nos pasa un poco a todos con la ilusión de, venga, voy a dedicarme a lo que a mí me gusta. Y luego te das cuenta de que las cosas pues no son tan bonitas ni tan fáciles, ¿no? En especial, pues tratar con determinados tipos de personas, determinados emprendedores, determinados clientes, a veces se puede hacer un poco complicado. Sí. Y que luego las expectativas que tú tienes de tu propio negocio muchas veces no se cumplen tanto a lo que en un principio podías esperar, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de emprendedores empiezan pensando esto va a ir genial. Sobre todo idealizamos todo en la vida un poquito, ¿no? Hasta que te da un poco de bruces con la realidad. Sí. Hasta que vas andando y vas viendo lo que te rodea. Claro, totalmente. Sí, bueno, hemos dicho antes que tienes un estilo como muy definido, tuyo propio, ¿no? Pero, ¿cómo consideras que hubiera sido? Porque no sé si tú en un principio sí que te adaptabas más en estilo, hacías más lo que se te pedía. Porque tú a día de hoy, si te viene alguien con una idea de un tatuaje de un videojuego, de un anime que a ti no crees que encaje en tu estilo, directamente lo rechazas, ¿verdad? Exacto, sí, creo que hay profesionales que se dedican a eso y creo que a día de hoy hay que educar también al cliente para enseñarle también que si a mí me viene, por ejemplo, alguien que quiere un maorí, yo lo voy a derivar a una persona que se dedica a hacer maorí. Es el que mejor te lo va a hacer, sin duda. Sí. Vale, pero ¿qué opinas realmente sobre ese tema? Sobre el tema de la gente que es más flexible, porque es lo que habíamos comentado también, porque hemos hablado bastante fuera en realidad. Tú tienes un estilo que es más lo que a ti te gusta, tus temáticas, ¿no? Pues tú haces unas temáticas como más con animales, o con mujeres, o con aspectos más de la naturaleza, ¿no? Cosas así. Pero luego hay gente que te puede hacer una pieza, yo que sé, de un anime, o te puede hacer un videojuego, o te puede hacer un estilo realista, ¿no? A ver, gente más flexible. Está bien, yo al principio yo creo que eso también es un camino. Tú vas plantando cosas. Yo al principio, yo cuando tenía mi estudio, que lo tuve unos 5 años así en mi barrio, yo ahí atendía cualquier tipo de trabajo, igual que cuando estaba trabajando con Carmela. Pues todo lo que te viniera, tanto la madre que se quiere hacer los nombres de los hijos, como el otro que de repente quiere un paisaje japonés o cualquier cosa. Entonces, eso es real, que para mí es fundamental a la hora de luego llevar una línea hacia un estilo propio, porque te dan recursos a la hora de trabajar cualquier cosa.
te vas quedando con cosas de esas mismas piezas que te están pidiendo. Sí. Entonces te da como mucha apertura a la hora de luego, pues ya te digo, crear algo más propio. A día de hoy sigo haciendo cosas que se salen de mi estilo muchas veces también, porque para mí el tatuaje es tatuaje, o sea, es un trabajo. Sí, claro. Yo no me planto tampoco... Tienes que saber qué te interesa hacer, qué no, y claro que sí, es normal, de hecho. Yo hago también cosas de fine line, o sea, bueno, de fine line, tatuajes como más pequeñitos y tal, siempre sólidos, es verdad, pero claro, no los cuelgo, yo cuelgo lo que me interesa. Claro, tu estilo de autor. Exactamente, más que a día de hoy pues tengo la suerte de que la gente al final me busca por eso. Sí. Sí. Además de que tu cuenta de Instagram, ya me has dicho que no, temas así de redes y tal, te gusta más tu trabajo y tal, pero tienes una cuenta de Instagram bastante grande. Sí, ya te digo, es algo que yo me lo tomo como un portfolio, que yo soy es que eres un portfolio, claro. Totalmente. Que sí. Entonces no... En los portfolios no se suben todos los trabajos. Exactamente. Te suben los que más de presumir quieres. Sí, lo que más te interesa o la línea que más quieres llevar. Claro, lógico. Pero sí creo que es fundamental que la gente a la hora de empezar a tatuar abra abanico y pruebe de todo. Yo creo que las redes sociales han venido muy bien para eso, precisamente, ¿no? Como comentabas hace un momento, que gracias a las redes sociales y tal, muchos tatuadores buenos han tenido la oportunidad de que la gente, incluso a un nivel internacional, pueda ver su trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Porque precisamente tú has viajado mucho yendo a otros estudios y tal. Bueno, ya me suena a mí que has ido a Alemania, a Suiza y cosas así. Cuéntanos un poco qué has hecho fuera de España. ¿A qué países has ido? Bueno, pues donde más estuve yendo fue a Suiza. ¿A Suiza? Sí, estuve en Berna, en el estudio de All Capital. Y bueno, la verdad que la gente de allí era maravillosa. Eran también españoles, entonces pues en cuanto a idioma, que yo soy un poco zarza, hay que decirlo, pues súper bien, o sea, muy fácil. También es verdad que los suizos, como su primer idioma no es el inglés, hablan como nosotros y nos entendemos perfectamente, entonces era un sitio donde... Estabas a gusto, ¿no? Estaba muy a gusto, sí. Qué guay. Qué guay. Sí, porque por España también te has movido, imagino, ¿no? Sí, es verdad que estuve mucho tiempo por Europa y ya me quemé un poco por lo típico, el clima, la comida, el no sé qué, el idioma sobre todo, que ya de por sí es quebradero de cabeza. Ya te digo, sí que y es verdad. A la hora de lidiar de tener conversaciones con los clientes, a mí me gusta como esa cercanía, ¿no? El que nos entendamos y claro, el idioma es clave, que yo tengo que ponerme las pilas.